Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este evento que organiza de manera conjunta el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León, que preside nuestro amigo el doctor Jorge Castañeda. Soy su servidor, Juan Isidoro Luna, presidente del capítulo. Este evento está siendo organizado por la Comisión de Derecho Administrativo de nuestro capítulo, a través de su subcoordinador, Jorge Díaz, quien ha estado muy activo apoyando los eventos tanto de la barra como la de la academia, eventos de mucho interés y calidad, como el que vamos a tener el día de hoy sobre el análisis de la propuesta, la reforma de la ley antilavado, donde nos hace el gran favor de acompañarnos como expositores el día de hoy el maestro Héctor Garza y la maestra Carla González, que enseguida Jorge Díaz, quien será el moderador del evento, nos presentará. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros, barristas, abogados del foro en general, asociados también de la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León. Estamos muy honrados con su presencia. Lo hemos estado repitiendo, pero lo comentamos una vez más. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, por favor, donde estamos continuamente compartiendo estos eventos, la difusión de estos eventos. Oportunamente les notificamos la existencia de los mismos. Les recordamos también que tenemos un canal en YouTube en el cual subimos la mayoría de nuestras presentaciones, por si gustan volverlas a ver, compartir con quien guste. Andamos por ahí cercanos ya a más de 90 eventos que hemos organizado desde el mes de abril. Muchas gracias por todo su apoyo. Tenemos ya más de 5,000 asistentes, lo cual nos pone muy contentos. Sin más, les doy de nuevo la bienvenida y les cedo la conducción de esta conferencia al maestro Jorge Díaz. Muchas gracias, Jorge. Hombre, gracias a ti, Juan. Gracias por los comentarios del trabajo de la comisión. Digo, la verdad es que la comisión no es más que el reflejo de lo que es el capítulo Nuevo León de la Barra, ¿no? Que hemos sido presidido por ti, que hemos sido muy activos en la realización de eventos. Y pues bueno, primero que nada quisiera agradecer a todos los que nos acompañan. Ya Juan lo mencionó bien, es un evento organizado por la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Nuevo León, la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León, el cual hemos denominado análisis del proyecto de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que si les parece, para no quedarnos sin aire los expositores, la vamos a llamar Ley de Prevención del Lavado de Dinero o Ley Antilavado. Aunque Juan ya presentó con quienes tendré el honor de ser expositor el día de hoy, voy a volver a presentarlos y señalar una breve reseña curricular de los mismos, ¿no? En primer lugar, la licenciada Carla González, quien es licenciada de Derecho egresada por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por parte de la UR y un diplomado en Impuestos Internacionales por parte del ITAM. Inició su práctica profesional en Chévez Ruiz Amarripa y actualmente se desempeña como jefe del Departamento Legal Fiscal Contencioso en FEMSA, y empresa en donde ha pertenecido por más de 13 años. Asimismo es miembro activo de ANADE, Sección Nuevo León, Abogadas MX, Capítulo Nuevo León. Carla, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy como expositora. Gracias, Juan. Por otro lado, presento al licenciado Héctor Garza, quien es egresado de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, cuenta con una maestría en Derecho por parte de la Universidad de Michigan, ha cursado también programas de posgrado en el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Su trayectoria profesional incluye laborar como asociado senior en la firma Santa Marina y Esteta, así como abogado senior en la Notaría Pública número 39, y actualmente ocupa el cargo de subdirector jurídico corporativo en Gruma, empresa en la cual se incorporó hace más de 9 años, y desde agosto de 2008 es profesor de la Facultad Libre de Derecho.
Héctor, también a ti muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a ser expositor en este evento. Un placer, Jorge, Carla. Buenas tardes para todos. Y finalmente, su servidor, Jorge Díaz, yo soy coordinador de la Comisión de Derecho Administrativo aquí en la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León. Soy socio de Chives Ruiz Amarripa y tengo a mi cargo el área de prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio aquí en la oficina de Monterrey, ¿no? Antes de iniciar con nuestra plática, les recuerdo que las preguntas que deseen formular a nuestros expositores lo podrán hacer a través del aplicativo en el que se está transmitiendo este evento, que está al lado derecho en un chat. Ahí pueden formular todas sus preguntas y con mucho gusto al final del mismo tomaremos unos 10-15 minutos para responder dichas preguntas, ¿no? Bueno, ahora sí que a mí me toca iniciar la plática. Quisiera pues, mencionar, a lo mejor ya como muchos de ustedes lo saben, que el 25 de septiembre de este año se presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de reforma en el cual se busca, con el cual se busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Esta reforma atiende muchas observaciones que efectuó Gafi en el informe de la evaluación que se realizó en México por dicho grupo en el año de 2017. Básicamente, si quisiéramos resumir cuáles fueron los resultados de dicha evaluación, pudiéramos señalar 3 puntos. El primero es que México cuenta en su legislación con instrumentos efectivos para hacer coercitivo el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la ley en materia de prevención del lavado de dinero, ¿no? Digamos que ese es el punto bueno. El punto malo, uno de los puntos malos que se observaron, era que a pesar de contar con estos instrumentos legales efectivos, pues el cumplimiento por parte de los sujetos obligados era mínimo, ¿no? Y principalmente ese incumplimiento derivaba en su mayoría por un desconocimiento de la materia. Finalmente se señalaron también algunas inconsistencias o algunas omisiones en la legislación en donde, por ejemplo, se dejaron de considerar actividades que debían ser catalogadas como vulnerables, por ejemplo, la captación de recursos para el desarrollo de inmuebles, ¿no? que eventualmente en su momento se pretendió subsanar con una facilidad administrativa que salió en 2017, que pretendió establecer esta obligación a través de dicha facilidad, y que bueno, hoy en la reforma que vamos a analizar, o en el proyecto de reforma que vamos a analizar, pues ya se está incorporando en el texto de ley como una actividad vulnerable. Y nos va a platicar Héctor en más detalle. Otra observación o otra omisión que se detectó, pues era que no se consideraba como sujetos obligados de la ley a los fideicomisos, lo cual también ya se está proponiendo como una reforma en este proyecto que vamos a analizar. Y finalmente, pues digo, también dentro de las cosas que existían por mejorar dentro de la ley, pues había errores en las remisiones de la imposición de multas que también se están proponiendo corregir y que también vamos a platicar más adelante en este evento. Así pues, además de observar o de acatar las observaciones que le hizo Gafi a México, esta reforma busca, o dentro de sus fines, es aportar instrumentos legales pertinentes para fortalecer a las instituciones de inteligencia del Estado mexicano como un factor primordial en la lucha contra el crimen organizado. Perdón, empecé yo a platicar y dejamos atrás la presentación. Nancy, si nos haces el favor, por favor, de adelantar las 2 filminas para que las personas que nos hacen el favor de acompañarnos nos estén siguiendo con la misma. Una más, por favor. Perfecto, ahí la dejamos. Otro punto que también creo que vale la pena mencionar sobre esta reforma, o este proyecto de reforma, es que la misma constituye una recapitulación o una recopilación, más que recapitulación, de muchos proyectos que se presentaron desde octubre de 2018 hasta febrero de este año. Justamente proyectos de reforma que se fueron presentando, atendiendo lo que les estoy comentando sobre las observaciones de Gafi y errores que ya se habían identificado por el propio Estado mexicano respecto a la legislación, pero que por alguna u otra razón se detuvieron o nunca fueron analizadas y por obvias razones pues nunca fueron aprobadas, ¿no? Digamos que se presentaron alrededor de 6 proyectos de reforma que ninguno trascendió, y hoy este proyecto que se presentó en septiembre del año pasado, pues lo que hace es recopilar todas estas y presentar una nueva reforma, un nuevo proyecto de reforma como una sola reforma, ¿no?
Dentro de la exposición de motivos y el proyecto en sí mismo, parecería que varias de las obligaciones o varias de las reformas que se pretenden instrumentar con este proyecto deberían entrar en vigor este año. O sea, lo que nos hace pensar, por el texto del proyecto, que debería discutirse y aprobarse a la brevedad, ¿no? Sin embargo, pues digo, todos lo sabemos, ¿no? Ha habido otras reformas, por decir la fiscal que se acaba de aprobar, y ahorita la que existe en materia de outsourcing, que ha dilatado el análisis de este proyecto, ¿no? Entonces, creo yo que ahí va a estar, pues digo, no estoy tan seguro que vaya a pasar para este año como se tiene programado en el propio texto de la reforma, por lo que habrá que estar atentos, ¿no? Sobre su avance en el Congreso de la misma. Yo, habiendo platicado estos antecedentes, un poco el origen de lo que dio lugar a este proyecto de reforma, yo les voy a platicar brevemente de lo que son los cambios en las disposiciones generales, que en realidad, lo que yo pudiera resumirlo así de manera muy breve, pues los cambios son la incorporación de definiciones que antes o estaban en reglas administrativas o que no se preveían, que hoy ya se prevén en ley. Asimismo, Héctor nos hará favor de comentarnos cuáles son los cambios en respecto a las actividades vulnerables más relevantes, y Carla nos hará el favor de platicar sobre las nuevas obligaciones, las nuevas sanciones o las correcciones que se hacen en materia de sanciones y de los artículos transitorios, ¿no? Habiendo dicho eso, creo que el primer aspecto que pudiera comentar es que dentro de este proyecto de reforma ya se incluye una fracción en donde se incorpora la definición de cliente o usuario, y se refiere a pues como cualquier persona física o moral, incluyendo fideicomisos, que creo que ahí es lo más relevante que hay que destacar. Ya el fideicomiso se considera como un sujeto obligado en términos de la ley, que celebren actos o operaciones con quienes realicen actividades vulnerables. Asimismo, en materia de beneficiario final, se hace una precisión que me parece muy importante, donde ya se establece que solamente podrán ser beneficiarios finales personas físicas, una persona física o un grupo o personas físicas, o un grupo de personas físicas, ¿no? Y se establece que se considerarán como tal quien por medio de algún cliente o a través de quien por medio de un cliente o usuario obtenga a través de cualquier acto el beneficio derivado de una actividad vulnerable realizada y sea el verdadero dueño de los recursos al tener derecho sobre el uso o disposición de un bien o servicio, ¿no? Asimismo, en temas de beneficiario final, se disminuye, para efectos de considerar quién ejerce el control sobre una empresa, se disminuye de 50 al 25%, de un porcentaje del 50% al 25%, sobre el porcentaje que debe tener una persona física o un grupo de personas físicas sobre la titularidad de los derechos que les permita directa o indirectamente ejercer votos sobre la misma. Creo que también es un cambio trascendente en cuanto que se disminuye de manera importante el porcentaje que debe poseer una persona física o un grupo de personas físicas para considerar que tienen control sobre una empresa. Asimismo, en lo que se refiere a asociaciones y sociedades sin fines de lucro, la definición que estaba prevista en reglas de carácter administrativo se incorpora hoy a la ley y se agregan 4 nuevos supuestos de quienes se considerarán para efectos de la ley asociaciones o sociedades sin fines de lucro. Se incluyen a los partidos políticos nacionales, a los partidos políticos que se constituyan conforme a las legislaturas de los estados de la República, los colegios de profesionistas y los sindicatos de trabajadores o patrones regulados por la Ley Federal del Trabajo. Otro cambio otra definición que se incorpora y que no estaba prevista en ley es la definición de lo que es una persona políticamente expuesta. Y se entiende o se establece la definición como tal, pues aquellas personas que desempeñan o que han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el extranjero, ¿no? Así como aquellas personas que se encuentran relacionadas con estas últimas, debiendo para ambos efectos pues cumplir con las condiciones y características que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mediante reglas de carácter general. Entonces habrá que estar muy atentos de estas reglas y las condiciones y características que establezca para identificar cuando estamos en presencia o estamos realizando una operación con una persona políticamente expuesta. Se incluye también en la ley el concepto de riesgo y se establece la definición de riesgo como la probabilidad
de que las actividades vulnerables o las personas con quienes se realicen dichas actividades puedan ser utilizadas para llevar a cabo operaciones que pudiesen actualizar delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, así como delitos relacionados con estos últimos, ¿no? Aquí que mencioné el concepto de financiamiento al terrorismo, es importante mencionar que dentro de esta reforma ya se incluye ese concepto como uno de los conceptos que se buscan combatir, no solamente el crimen organizado o el blanqueo de capitales, sino también el financiamiento del terrorismo como una de las actividades que busca desincentivar o se busca sancionar a través del cumplimiento de las obligaciones de esta ley. Y no porque en México propiamente tengamos un problema de terrorismo, sino porque nuestro vecino de arriba sí lo tiene. Entonces, lo que se ha buscado un poco a nivel internacional, pues es homologar todas estas regulaciones para que, como en el caso de México y Estados Unidos por su cercanía, no sean utilizadas instituciones de otros países como figuras para poder financiar actos terroristas, ¿no? Un cambio menos relevante tiene que ver con la homologación o el cambio atendiendo por lo que son ahora las unidades de medida de actualización, las famosas sumas. Hoy por hoy con este proyecto de reforma pues, se cambian todas las referencias de salario mínimo a UMAS. Y finalmente, para antes de cederle la palabra a Héctor, se incorpora dentro de este proyecto de reforma a la ley un capítulo para donatarias autorizadas, es decir, todas aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea la recepción de donativos o destinar destinar fondos, a fines filantrópicos a que deban de cumplir con una serie de obligaciones que también Carla nos va a hacer el favor de platicar más adelante. Y finalmente, pues digo, creo que ya lo mencionaste hasta 2 veces, y que también es un cambio muy importante en esta reforma, pues es el incorporar a la figura de los fideicomisos como sujetos obligados y el cumplimiento de todas las obligaciones que derivan de la ley, que también creo que Carla nos va a explicar más adelante. Esta es mi parte, cedo la palabra a Héctor, que nos platicará de los principales cambios en el tema de actividades vulnerables. Héctor, por favor. Bueno, gracias, Jorge. Nuevamente, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Yo voy a exponer primordialmente lo que ha cambiado en este proyecto de reforma en lo que concierne a las actividades vulnerables que contempla el artículo 17 de la ley antilavado. Ya en pláticas anteriores hemos platicado de cuáles son los criterios que la autoridad ha tomado al interpretar este artículo 17 y esperábamos que este proyecto de reforma de alguna forma pudiera aclarar o servir para aclarar todas esas dudas que se vinieron presentando en las empresas, en los sujetos obligados y que se vinieron desahogando con la unidad de inteligencia financiera vía consulta. Y después la unidad de inteligencia financiera, pues básicamente subió a su página un apartado donde diciendo que pues no es algo vinculante, se aclaran esos criterios. Pensábamos que cuando se reformara la ley, pues iba a ser una buena ocasión para que se incorporaran todos esos criterios en el texto legal y dar más certidumbre a todos los actores en este tema. Y lamentablemente no fue así. Ahorita vamos a hacer un muy breve repaso de cada una de las 17 fracciones del artículo 17 para ver qué fue lo que cambió y qué comentarios pues, nos merecen esos cambios y qué oportunidades también de aclarar criterios pues se aprovecharon y cuáles no. Entonces, sin más preámbulo, empezamos platicando de lo que es el artículo 17, fracción primera, que básicamente se refiere al juego con apuesta. Y aquí básicamente no hay un cambio que sea de fondo. El artículo en el fondo es el mismo. Lo que se hizo fue agregar la palabra autorizaciones en adición a la palabra permisos en el texto legal. Y pues bueno, no está aquí la transcripción de todo el texto legal porque es muy largo, pero más antes hace referencia a las UMAS en vez de los salarios mínimos del Distrito Federal como venía originalmente en el texto. Esto de agregar la palabra autorizaciones, el único sentido que le encontramos es que si nosotros consultamos la Ley Federal de Juegos y Sorteos, veremos que se habla tanto de permisos como de autorizaciones y quizás haya sido un tema de homologar el lenguaje con la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Fuera de eso, lo demás permanece igual, no hay cambios en los umbrales de identificación ni de aviso.
¿Qué criterios había en esta fracción que no se incorporaron en la reforma? Pues primero, que la entrega de boletos de sorteos a cambio de la compra de bienes o servicios, ya la Unidad de Inteligencia Financiera ha determinado que en sus criterios que no es vulnerable, pero pues no lo están aclarando aquí. Y también la otra cuestión es que los, digamos, juegos de destreza o de entretenimiento y otros que no involucran el azar y por ende no requieren permiso de la SEGOV, pues no son una actividad vulnerable. También ha habido consultas en ese sentido y no se está aclarando, ¿no? Eso sería todo por lo que respecta a la fracción primera. Si podemos, por favor, cambiar la diapositiva. En lo que atañe a la fracción segunda, se refiere a tarjetas prepagadas, tarjetas de servicios de crédito no emitidas por instituciones financieras. Básicamente, aquí sí hubo un cambio importante, que fue lo que pueden apreciar en rojo tachado. Se eliminó la necesidad de que hubiera una relación de negocios entre el emisor de la tarjeta o comerciante y el adquirente de la tarjeta. Eso se quitó, entonces ahora queda más amplio. Cualquier tarjeta de este tipo emitida por una entidad que no sea una entidad financiera estaría capturada por lo que es esta fracción. También se incorporó, como pueden ver en rojo en la parte final, el abono de recursos a las tarjetas prepagadas. Ese era un hueco que tenía la ley, no se contemplaba más que la emisión o comercialización de las tarjetas, pero el abono de recursos pues quedaba fuera, ¿no? Ahora ya el proyecto pues está incluyendo este aspecto y pues queda más, de alguna forma, más completa el supuesto legal. Y finalmente, el umbral que se le da a esto del abono de recursos, pues es el de 645 UMAS. Recordemos que la UMA en 2020 tiene un valor de 86.88 pesos. Aquí, como en las demás fracciones, se habla de una actividad habitual o profesional. Lo vamos a observar en varias de las fracciones del artículo 17. Cuando en su momento las diferentes empresas fueron a consultar con la UIF, les preguntó qué significa habitual y qué significa profesional. Y fue algo que no quisieron contestar. Básicamente queda a criterio de la autoridad, caso por caso, cuando algo es habitual y cuando algo es profesional. Entonces, pues hay mucha incertidumbre al respecto. Toman mucho en cuenta lo que establece tu objeto social para ver si es algo profesional, que a eso te dediques, pues, y habitual, pues puede ser cada día, cada semana, cada mes, una vez al año, no sabemos, ¿no? Ahora sí, por favor, pasamos a la fracción 3. En lo que concierne a cheques de viajero, en realidad no hay mucho que decir. Lo que cambió es que antes era una actividad vulnerable per se, es decir, era vulnerable, no importase si el cheque de viajero era por $1, pero ahora se está incorporando pues un umbral de identificación que es igual a 645 UMAS. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno porque pues no todas las operaciones pequeñas van a entrar en el supuesto de identificación. Aunque ya los cheques de viajeros son algo que está en desuso, pues es importante saber que ahora está este umbral. Pasamos a la siguiente, por favor. La fracción cuarta es una de las más importantes del artículo 17. Se refiere al otorgamiento de mutuos, préstamos, créditos y garantías. Esta es una de las fracciones que más consultas pues propiciaron ante la autoridad, porque el texto legal es súper amplio y a la hora de ver ya los criterios de la autoridad, pues vemos que en realidad no pretendían abarcar tanto y vía consulta o vía los criterios de la página exceptuaron un montón de cosas que también esperábamos ver aquí ya exceptuadas y pues no están exceptuadas todas. El primer cambio que es relevante mencionar es que se borró la palabra ofrecimiento, o sea, la actividad vulnerable ya no es el ofrecimiento del crédito, el ofrecimiento del mutuo, el ofrecimiento de la garantía, sino ahora es la celebración de operaciones de mutuo, garantía, préstamos o créditos. Entonces, estamos hablando obviamente de actores que no son entidades financieras, ¿no? Esto daría a entender, si lo leemos así aisladamente, que pues, pudieran ser ambas partes las que estarían cometiendo la actividad vulnerable, tanto el que presta el dinero como el que lo recibe, el deudor, ¿no? Pero leyéndolo integralmente, si continuamos con la adición que le hicieron al artículo, se hace referencia
a que tiene que ponerse a disposición del cliente o usuario una suma de dinero. Entonces, leyéndolo integralmente, caemos en la conclusión de que el sujeto obligado sigue siendo el que ofrece o el préstamo o el que presta el dinero, ¿no? Y el otro cambio importante es que antes pues no estaba esto acotado a esquemas por medio de los cuales se pusiera a disposición del cliente dinero. Entonces, eso derivó en muchas consultas. Por ejemplo, si yo le vendo a un cliente a crédito, le estoy dando crédito, parecería caer en el texto legal anterior. La UIF vía consultas aclaró que pues no se refería a eso, ¿no? Que se refería cuando en realidad hay un préstamo de dinero. Y aquí ya lo están aclarando. Entonces, ese tipo de cuestiones sí las aclararon y eso es bueno, ¿no? Sin embargo, no hicieron todas las aclaraciones adicionales que también se habían ventilado ante ellos a raíz de este artículo. Otro cambio relevante es que se está ahora incluyendo un umbral de 805 UMAS, un umbral de identificación. Antes, esta era una actividad vulnerable per se, o sea que así fuera de $1 el préstamo, era vulnerable. Y bueno, finalmente aquí también se habla de la celebración habitual o profesional. ¿Qué significa eso? Pues bueno, a criterio de la UIF, caso por caso, ¿no? Un préstamo aislado por ahí en principio no, pero pues una serie de préstamos podría ser que sí. Y si en tu objeto está prestar o celebrar créditos, otorgar garantías, pues podrían interpretar que esto es algo profesional. ¿Qué criterios no incluyeron? Perdón, si seguimos ahí en la 4, ¿qué criterios no incluyeron o no aclararon aquí? Primero, préstamos intercompañías, tesorería centralizada, que son muy comunes en las empresas, donde hay una holding, hay varias subsidiarias y se hacen préstamos entre sí, ¿no? O contratos de cuenta corriente. La UIF ha aclarado que ellos no pretendían que eso fuera una actividad vulnerable y no se aprovechó esta oportunidad para aclararlo, ¿no? Otra cuestión es básicamente el otorgamiento de garantías entre entidades que conforman el mismo grupo empresarial. Igual una garantía corporativa de la holding o de la tenedora de acciones para con sus hijas o sus subsidiarias, pues no es vulnerable según los criterios que ha manifestado la UIF y no lo están aclarando aquí. Lo mismo pasa con los préstamos a empleados, que son directos, no vía caja de ahorro, préstamos directos con tus empleados. La UIF ha manifestado que no lo consideran vulnerable y los préstamos que hacen los accionistas de la sociedad a la sociedad tampoco los consideran vulnerables. Todo esto no se aprovechó la oportunidad para aclararlo, ¿no? Ahora sí, por favor, pasamos a la 5. La fracción 5 es una de las importantes, es la de construcción y desarrollo de inmuebles. Aquí se hizo un ajuste que pues sí es de fondo. Antes se hablaba de la prestación de servicios de construcción o desarrollo. Ahora ya no se habla de un servicio, se habla de la realización de actividades de construcción o desarrollo. También se eliminó al final del texto legal, como pueden ver, por cuenta o a favor de clientes a quienes presten dichos servicios. Entonces, ¿qué hay que comentar de esto? Lo primero es que no queda claro quién es el cliente o usuario aquí. Si ya no es un servicio, pues antes era claro que el prestador de servicios era el que cometía la actividad vulnerable y tenía todas las obligaciones. Pero ahora ya no habla de un servicio, habla de realizar actividades de construcción o desarrollo en los que se involucren operaciones de compraventa de los bienes. Entonces, pudiera ser que esto capturase el desarrollo o la construcción de inmuebles propios, ¿no? Entonces, ¿quién es el sujeto obligado aquí? ¿Y quién tiene que reportar la actividad y cuándo la tiene que reportar? Pues el texto legal nuevo resulta más confuso que el anterior. Esta es una actividad vulnerable per se, no importa el monto, si sea un peso, es vulnerable y dispara obligaciones. Y básicamente comprende en su nuevo texto aparentemente pues a cualquier sujeto obligado, así no sea un prestador de servicios de construcción. Si tú mismo construyes, pues estarías llegando al extremo de tener que identificarte a ti mismo de alguna forma, ¿no? Entonces, en realidad despierta más preguntas que respuestas este cambio. Pasamos a la siguiente fracción, por favor. Se incorporó una fracción 5 bis. Esta es una nueva actividad vulnerable que no estaba prevista, que es la recepción de recursos para desarrollar inmuebles para venta o renta.
Esto no estaba en la ley anterior, o no estaba, pues, no está en la ley actual, está en esta iniciativa de reforma. Y bueno, ¿quién recibe recursos para destinarlos a llevar a cabo un desarrollo inmobiliario para vender o rentar? Pues si tú contratas una constructora, a lo mejor pues sí le vas a estar pagando para que construya, o le vas a pagar para que desarrolle, o si haces un fideicomiso para desarrollar y vender, pues probablemente ahí el fideicomitente o el fideicomisario podrían considerarse que están recibiendo los recursos. Pero el tema aquí es que hay casos que pues simplemente no están previstos. Por ejemplo, el escenario donde yo tengo a lo mejor en mi grupo empresarial una constructora y va a ser un desarrollo propio, sí, para vender o para rentar en el futuro, y pues aumenta el capital, ¿no? Hay un aumento de capital para inyectarle recursos a la hija. ¿Ese aumento de capital sería la recepción de recursos para llevar a cabo el desarrollo? Pues aparentemente sí, ¿no? Aunque sea dentro del mismo grupo empresarial. ¿Dónde está el riesgo de lavado de dinero ahí? Pues yo no lo veo. También está la cuestión de que, pues, a la hora de subdividir, por ejemplo, un inmueble, ¿se considera eso que ya es un desarrollo? O sea, simplemente el hecho de subdividirlo ya es desarrollarlo. Y la cuestión también importante aquí es, si así fuera el caso, ¿cuándo es que se comete la actividad vulnerable? ¿Al recibir los recursos o hasta que ya desarrollas? Y lo mismo con la fracción anterior, ¿no? Si hablamos de actividades de construcción o de desarrollo, ¿cuándo inician las actividades? ¿O es hasta que ya vendo el inmueble donde se materializa la actividad vulnerable? La verdad es que nada de esto está aclarado. Pasamos a la siguiente, por favor, fracción sexta. Esta fracción es la que tiene que ver con metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes. Los cambios relevantes es que se elimina como actividad vulnerable en la intermediación de los mismos. Solamente se queda la comercialización. Y pues bueno, también se elimina más abajo en el segundo párrafo el requisito de que estas operaciones sean en efectivo. Antes se hablaba de que para dar aviso tenía que ser en efectivo, ¿no? Ahora eso se elimina y pues cualquier operación de comercialización de este tipo, de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, entraría en el supuesto legal en base a esta reforma. Pasamos al siguiente, por favor. La fracción 7 de obras de arte en realidad no tiene mayor cambio, se ve algo marcada, pero la verdad es que la subasta o comercialización de obras de arte ya trae implícita la compraventa de los bienes, ¿no? Entonces, eso como que se borró porque estaba de más, y lo demás fue el cambio de la UMA a salarios mínimos. Pasamos a la siguiente, por favor. Por lo que respecta a los vehículos, realmente aquí faltó ponerlo en rojo, una disculpa, pero está en negrillas. Lo que se agregó es que estas ventas de vehículos deben ser al público en general, y eso sí aclara varias de las consultas. Una venta que se hace un empleado de un vehículo de ejecutivo, por ejemplo, pues no es una venta al público general y no entra, ¿no? Lo que le faltó aquí al legislador es aclarar el criterio, que ya se ha ventilado vía consulta, de que si hay, por ejemplo, un reemplazo de activos, un lote, por ejemplo, de vehículos repartidores que decide subastar para cambiarlo por activos nuevos, ya la UIF se ha pronunciado que eso no es vulnerable y no aprovecharon para aclararlo. Pasamos a la siguiente. La fracción novena, blindaje de vehículos, realmente no tiene un cambio de fondo, es igual, lo único es el tema de las sumas que reemplazaron el salario mínimo. Pasamos a la siguiente, por favor. El traslado y custodia de valores es igualito, ¿no? No tiene cambios de fondo, se actualizó el tema de las sumas. Siguiente. En cuanto a los servicios profesionales, esta fracción realmente es una de las fracciones que más inquietud ha despertado en el gremio de los abogados, de los contadores, de los profesionistas en general. No sufrió cambio alguno. Sí hubiera sido magnífico que hubieran aprovechado para aclarar todas las inquietudes que esta fracción ha generado, y pues no hicieron absolutamente ningún cambio. Aquí, en esta fracción de servicios profesionales, es relevante mencionar cuáles son los criterios que la UIF ha sostenido. Uno es que esto no aplica para servicios intercompañías en el mismo grupo empresarial, lo que es el insourcing. Sí aplica para asesores legales que preparen los contratos o los instrumentos necesarios para estos
5 tipos de operaciones que están previstos en la norma. Y no aplica como tal para los socios asociados de despachos. Cuando los despachos están organizados como personas morales, son para el despacho las obligaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente fracción se refiere a la fe pública. En realidad son varias páginas de texto legal lo que se está reformando. No lo pusimos aquí por espacio, pero básicamente son 5 aspectos que vale la pena mencionar que están cambiando, ¿no? Lo primero es que ya no se habla de un servicio de fe pública, ahora es la actividad de fe pública o los actos u operaciones celebrados ante personas que son depositarias de la fe pública. Entonces, genera un poco de confusión respecto a quién es el obligado, si es el fedatario o son los intervinientes, pero si lo lees integralmente, concluimos que sigue siendo el fedatario el que comete la actividad vulnerable y está sujeto a las obligaciones. Segundo es que están incluyendo la constitución o modificación de todo tipo de fideicomiso. Antes nada más se hablaba de fideicomisos inmobiliarios o de garantía. Tercero, ya se habla también de operaciones de reconocimiento de adeudo con un umbral de 805 UMAS. Antes se hablaba nada más de operaciones de crédito mutuo con el mismo umbral, ¿no? No se considera al fedatario como un partícipe formal o material en las operaciones en que intervenga, o sea, si el notario interviene en una operación ilícita, el notario queda de alguna forma exento de responsabilidad. Yo creo que ese fue un logro por ahí, a lo mejor del gremio notarial, esa aclaración, y pues bueno, ya lo incorporaron. Se agrega también un apartado sobre servidores públicos que están dotados de fe pública, como pueden ser los jueces, los actuarios. También ellos van a ser sujetos obligados, además de los notarios y corredores, que es lo que ya estaba contemplado. Pasamos a la siguiente, por favor. La fracción 13 es la recepción de donativos, no sufre cambios. Hay una parte muy importante, un capítulo nuevo de donatarias, de obligaciones en materia de antiterrorismo, que Carla nos va a platicar con mayor detalle, pero aquí realmente no hay mucho que comentar, no hubo cambio. Pasamos a la siguiente, por favor. La fracción de servicios aduanales también básicamente permanece igual. Se sustituyeron las sumas por salarios mínimos. No hay mucho que comentar sobre eso. Pasamos a la siguiente, por favor. La fracción 15, que son básicamente los arrendamientos o usufructos, la concesión de uso o goce de bienes inmuebles, no sufre cambios salvo el tema de la UMA. Criterios que no se aclararon al 100% es que esto nada más le aplica al arrendador, no al arrendatario. Y bueno, el que se tiene que también contemplar qué pasa con los arrendamientos intercompañías. Ahí la UIF sorprendentemente emitió un criterio de que los arrendamientos intercompañías sí son vulnerables, cuando en otras fracciones las operaciones intercompañías pues decidieron que no son vulnerables. Más adelante en la ley, Carla lo va a comentar, sí se aclaró, porque había duda, cuándo se tienen que acumular las rentas y en general las actividades. Y esto es cuando superan el umbral de identificación, o sean actividades per se. Ahí se acumulan. Si un acto no rebasa el umbral de identificación, no se acumula. Pasamos al siguiente, por favor. Activos virtuales. Esta fue una adición que se hizo a la ley con posterioridad a su emisión y básicamente responde a todo lo que abarca ahora la ley FinTech. Realmente no hay cambios relevantes más que 2. Uno es que antes se hablaba de que tenían que ser activos virtuales distintos a los que reconoce el Banco de México, pero si ustedes ven la ley FinTech, básicamente se requiere autorización del Banco de México para poder operar activos virtuales. Entonces esto era un contrasentido, eliminaron esa parte, y lo cual creo que está bien. Y lo segundo es que se hablaba de activos virtuales nada más para pagar actos jurídicos, pagar en actos jurídicos. Y pues se agregó también que puede haber activos virtuales para fines de inversión nada más, no para pagar en un acto jurídico. Entonces, básicamente es lo que hay que decir de los activos virtuales. Y por último, se adicionó la fracción 17 que se refiere a pues, el tema del fútbol y los jugadores. Básicamente son 3 supuestos. Uno es constituir o transmitir derechos federativos o económicos sobre jugadoras o jugadores profesionales de fútbol, recepción de recursos por derechos de imagen, patrocinio o publicidad relacionados con estos, y también cuando hay una difusión en medios de comunicación de partidos de fútbol, y pues básicamente se establece un umbral de aviso de 4,028 UMAS. Aquí la pregunta es, ¿por qué fútbol? ¿Por qué no béisbol? ¿Por qué no básquetbol o otro tipo de deportes? No sé por qué fue tan específico el tema de dirigirlo sobre jugadores de fútbol nada más, cuando pues, lo mismo se puede prestar en cualquier otro deporte, ¿no? Y pues bueno, básicamente eso es lo que
lo que está proponiendo modificar del artículo 17, y pues un resumen muy breve, obviamente da para platicar más, ¿no? Con eso concluiría mi parte y le cedería la palabra a la licenciada Carla González. Gracias, Héctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues bueno, otra vez muchas gracias a Jorge por invitarnos a este panel. Héctor y yo hemos coincidido en estas pláticas de prevención del lavado de dinero, pues ahora lo que nos atañe es esta iniciativa que, como bien mencionaba Jorge, pues ahorita están entretenidos con algunas, sobre todo con el del outsourcing, pero la verdad es que consideramos ponerle mucho ojo, no vaya a pasar de esas reformas de manera velada y de la noche a la mañana nos enteremos que tenemos una reforma a la ley de prevención del lavado de dinero. En la parte de las obligaciones, Nancy, por favor, si le podemos avanzar a la siguiente filmina, pues ya saben, ¿no? Las encontramos en el artículo 18. Para su mayor identificación, lo que está en color verde es lo que se está añadiendo o cambiando en esta reforma. Sabemos que en el artículo 18 está el tema de las obligaciones. Como bien señalaba Jorge, aquí ya de manera expresa se incluye que además de las personas que realicen actividades vulnerables, están incluidas en este punto aquellos quienes actúen por medio de fideicomisos o cualquier otro vehículo financiero. En las siguientes fracciones, ya meramente de las obligaciones, obviamente voy a comentar aquellas que cambiaron, no obstante, sí quiero puntualizar que en el tema de los fideicomisos, pues les aplican todas las fracciones y todas las obligaciones que están en el artículo 18. Si alguna no la llego a comentar porque efectivamente no sufrió alguna modificación, pues nada más que lo tengan en mente que obviamente también forma parte del listado de obligaciones que tienen que llevar a cabo los fideicomisos con este nuevo agregado, además de las personas que realizan actividades vulnerables. La fracción primera, pues nada más, además de identificar, señala la reforma de que una de las obligaciones es identificar y conocer con sus propios recursos, como que hacen ese énfasis a los clientes usuarios. En una fracción tercera, obviamente aquí todo el tema de que cambia el beneficiario controlador a beneficiario final, como bien mencionaba Jorge en las definiciones, es identificar al beneficiario final de sus clientes o usuarios recabando documentación oficial que permite identificarlo. Obviamente, recabando el cliente o usuario, esta declaración dichosa en donde antes nada más en donde la ley vigente señala acerca de si se tiene, ahora con esta iniciativa de reforma se señala o no conocimiento de la existencia del beneficiario final. Le agregan el o no, ¿verdad? En dado caso que no se tenga conocimiento. En la fracción cuarta, respecto a la información y documentación soporte, pues ya sabemos que el artículo señala la obligación que tenemos que tener resguardada esta información. Se incluye, además de este resguardo y de esta custodia, registros de las operaciones realizadas que permitan toda la reconstrucción de operaciones en lo individual, la correspondencia comercial de las partes involucradas que hubieran participado o que hubieran compartido para llevar a cabo esa operación y los resultados de los análisis previos que se hayan realizado en su caso. Todo esto bajo los términos, y ahorita quiero abrir aquí esta pauta. La mayoría de lo que les vengo a platicar lo van a dirigir en términos de lo que se establezca en las reglas de carácter general. Entonces, efectivamente, aunque haya cambios sustanciales, va a haber mucha parte y mucha carnita que vayan a dejar todavía la regulación a detalle específica en las reglas de carácter general. En la fracción quinta, respecto a la facilidad para brindar las facilidades en las visitas de verificación, además de todo lo que señala propiamente esta fracción, se añade que hay una obligación de proporcionar a la Secretaría esta información, datos e imágenes que se requiera para el alta y registro en el sistema electrónico, informar cualquier modificación a los mismos y realizar la baja cuando ya no se realicen las actividades. Yo creo que eso es algo muy importante, esta fracción quinta, en donde además de brindar estas facilidades a los visitadores, tenemos obligación de informar cualquier modificación, incluso realizar la baja cuando ya no exista actividades vulnerables. Yo creo que eso es algo, hay un punto importante de tener foco. También quiero aclarar que en la mayoría de las cuestiones de las obligaciones formales se agrega que además de información, documentación, entre otros, se agrega mucho la parte electrónica, específicamente cuando se señalan datos e imágenes
en la mayoría de esta reforma se añade esas palabritas que además de la información y documentación son datos e imágenes que se requieran para toda la cuestión documental. La siguiente, Nancy, por favor. En la fracción sexta, en cuestión de presentar avisos, pues obviamente se hace aquí se añade que además de presentar avisos es informes. ¿Y por qué este punto de informes? Pues sabemos bien que aunque efectivamente este agregado estaba en el artículo 27 de la regla, los dichosos obligación de presentar estos avisos de 24 horas, que bien sabemos, ahora de manera formal y oficial ya se establece en esta iniciativa de reforma, en esta fracción sexta de los avisos, estos informes. En caso de tener alguna sospecha o contar con información basada en hechos o indicios que sean de recursos relacionados con actos y operaciones que puedan provenir tanto de la comisión de delitos de lavado de dinero y como bien señalaba Jorge en un inicio de la plática, y que se incluye también el tema de financiamiento al terrorismo, deben presentar aviso dentro de las 24 horas siguientes al que tuvieron conocimiento de dicha información o se generó la sospecha, incluso si el acto de operación no se celebró. Yo creo que esto es algo importante. Todo esto va a ser remitido a través de guías que emita en su momento la UIF. Las otras fracciones que ya están totalmente en verde son las que se añadieron, es decir, el artículo 18 nada más llega hasta la fracción sexta. En la fracción séptima encontramos llevar a cabo una evaluación de riesgos. Esta evaluación también se remiten a los términos que en su momento se señalan en las reglas de carácter general. Y esta evaluación lo que va a originar es permitir, lo que tiene que originar es que se permita identificar, analizar, entender y mitigar su nivel de riesgo inherente, así como el de sus clientes y usuarios. Entonces, hay mucho de estas obligaciones que ustedes ahorita van a ver conforme vayamos avanzando en las filminas, muchas cuestiones de evaluación de riesgos. Por ejemplo, en la otra fracción, en la octava, también hay una obligación de elaborar y observar un manual de políticas internas y realmente créanme que este tipo de obligaciones que se están añadiendo pues traen una correlación muy importante con el tema de compliance, ¿no? Que al final del día pues es algo muy importante al interior de las empresas contar con un gobierno corporativo robusto en donde aquí se hace de manera ya fehaciente el poder, el tener como obligación estos manuales de políticas internas en donde se contengan criterios, medidas, procedimientos, todo con el fin de cumplir las obligaciones establecidas aquí en la ley, incluyendo las que permitan identificar y dar seguimiento a los actos o operaciones que se lleven a cabo con personas políticamente expuestas. Es una de las definiciones que comentó Jorge que se agregan en esta reforma y en este manual de políticas internas incluso debe abarcar ese sentido, ¿no? Respecto a lo de los lineamientos que deben de tener o seguimiento a los actos o operaciones de las personas políticamente expuestas. Sí, Nancy, por favor. Encontramos una fracción novena en donde ya habla del tema de capacitación, desarrollar programas de capacitación al menos una vez al año y es algo bien importante que creemos muy atinado aquí la reforma. No se queda nada más así como en otras legislaciones regulatorias en donde se establecen o una de las obligaciones son los programas de capacitación. Aquí va dirigido o la obligación es que sean también parte de esta capacitación como obligación a los miembros del órgano de administración, al administrador único, a los directivos, a los empleados. Es decir, creemos que es muy atinada esta iniciativa porque lo que está haciendo es, ahora sí, que desde el que está desde arriba, no nada más en las cuestiones de los empleados que tengan una relación directa con los clientes usuarios, sino que esta obligación tiene que permear como una cultura desde el top, ¿no? Y poder vivir esa cultura pues para que al final del día esta ley llegue a su objetivo, ¿no? Después en la fracción décima también se añade el tema de contar con sistemas automatizados que permitan llevar a cabo un monitoreo de los actos y operaciones que se están realizando con los clientes usuarios para identificar aquellas que no se encuentren dentro del perfil transaccional. Entonces, todo esto también se dirige conforme a los términos que se señalen en las reglas de carácter general. Por eso mencionaba en un principio que sí hay mucho
que se añadió, pero al final del día te deja una gran parte de cómo se va a desarrollar en las reglas, ¿no? Los sistemas deben permitir dar un seguimiento intensificado a los clientes y usuarios y también esto en el caso específico de las personas políticamente expuestas o de alto riesgo, esta evaluación. La última fracción que se está añadiendo es que se cuente con una revisión por parte de auditoría interna, ya sea in-house dentro de la empresa o auditor externo, siempre y cuando el riesgo de quien realice esta actividad sea alto. ¿Cómo vamos a saber si es alto, medio o bajo? Pues conforme a la evaluación que en su momento les platiqué de la fracción anterior de la décima. Esto para evaluar y determinar en un año calendario la efectividad del cumplimiento de las obligaciones. Todo esto también te manda y te dirige en términos de lo que en su momento se establezcan las reglas de carácter general. En el artículo 20, bien sabemos que en el artículo 20 viene todo el tema de la obligación de la designación del encargado de cumplimiento, ¿no? Aquí hacen un énfasis en un párrafo en donde dice que este representante debe contar con poder general para actos de administración. Yo creo que surgieron dudas en el apartado de preguntas y respuestas, en donde, oye, ¿qué tipo de poder debe contener este representante encargado de cumplimiento? Pues es un poder general para actos de administración de la persona moral o del fideicomiso. Ya acuérdense que se agregó el tema de los fideicomisos, entonces por eso también se está señalando de manera específica. Y recibir anualmente capacitación, es decir, ahorita en la fracción novena vimos que la obligación de capacitar una vez al año pues va dirigido a los miembros de la organización, pero también hacen un énfasis en el artículo 20 que lo debe de tener, ahora sí que por obvias razones, el encargado de cumplimiento y las personas físicas que realicen actividades vulnerables. Al menos es una capacitación también anual. Siguiente, por favor. En la cuestión de los plazos, pues ya bien sabemos que el artículo 23 se señala que es dentro del día 17 del mes inmediato siguiente. Y en la cuestión de los plazos, lo único que hacen es una adecuación en donde se dice, oye, la Secretaría, a través de un acuerdo que en su momento debe de publicarse en el diario oficial, podrá establecer excepciones al cumplimiento de estos plazos para la presentación de los avisos. Te lo deja ahí abierto esta facultad que tiene la Secretaría para establecer excepciones a los plazos. El 24, que respecto a los formatos, el tipo de formatos de los avisos, de manera ya oficial, en esta iniciativa se señala que estos formatos deben de ser publicados en el diario y todas sus modificaciones, porque bien sabemos que en muchas ocasiones la página ahí de la UIF, aunque efectivamente traen ahí la connotación de que pues no es una página o las disposiciones que están ahí pueden no ser ordenamientos con algún tipo de validez, sino siempre te remite a lo que son las fuentes oficiales. Entonces, se señala muy atinadamente el artículo 24 que deben de ser publicados en el diario todos estos formatos y las modificaciones. En el aspecto de los notarios públicos, que es la fracción tercera de este artículo, se señala que se tienen por cumplidas estas obligaciones de los notarios públicos respecto a la transmisión y constitución de derechos reales en inmuebles, que es lo que se refiere esta fracción 12 del artículo 17, únicamente cuando se presenten a través del sistema electrónico. La adecuación que se hizo aquí es que este sistema electrónico es respecto del tipo de sistema electrónico que establecen las disposiciones fiscales. O sea, es decir, lo aterrizan al tema de que este sistema electrónico es aquellos que establecen las disposiciones fiscales federales para enviar las declaraciones en materia y avisos que en materia fiscal correspondan. Se hace esa aclaración. El artículo 32, que habla de la provisión en el cumplimiento de las obligaciones, nada más ahí traigo a colación para recordar un poquito, señala este artículo en la ley actual que queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar actos u operaciones mediante el uso de monedas o billetes, ¿no? Efectivo. Pero se agrega una parte muy importante, fíjense ahí en color verde, aun y cuando el pago se realice por medio de una entidad financiera. Entonces, si quedaba alguna duda o no con esto, pues ya queda de cierta manera ahí especificado
que aun y cuando se realice el pago por medio de una entidad financiera, queda prohibido ahora sí que este medio de pago. Se añade en este artículo 32 una fracción octava en donde se prohíbe el cumplimiento de obligaciones, hablando específicamente de la consignación de pago que se realice por una cantidad igual o superior o equivalente a las 645 veces el UMA, que aproximadamente son como 56,000 pesos. También la Secretaría, a través de reglas de carácter general, puede determinar los mismos casos y condiciones para prohibir cuando aplique en bienes fungibles, de acuerdo a al grado de riesgo. Siguiente, por favor. Este es el que Héctor mencionaba que les iba a platicar. Se añade un capítulo, es el cuarto bis del beneficiario final. Son 3 artículos. Prácticamente aquí, ahora sí que de cierta manera relacionada con toda la reforma que hubo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues esto viene a aclarar estos puntos. Hay 3 bis. Señala que las sociedades mercantiles deben atender los requerimientos realizados por las autoridades competentes, determinar claramente a la persona que sea su beneficiario final y conservar la información que lo soporte. Cuando se realice la transmisión o dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos o acciones de las personas morales, estas deben de presentar un aviso respecto a la inscripción en el libro de registro de la sociedad en el sistema electrónico conforme a lo dispuesto en este artículo. El siguiente artículo que se está añadiendo en este capítulo señala que todas estas personas morales, estas sociedades mercantiles que estamos platicando, también deben registrar en este sistema electrónico la información necesaria para poder identificar a la persona o grupo de personas que cumplan con los supuestos para ser consideradas como beneficiario final. Finalmente, se señala que la Secretaría puede promover o promoverá entre las autoridades competentes de las entidades federativas y la sociedad y asociaciones civiles para que identifiquen a su respectivo beneficiario final. ¿A través de qué? A través de lineamientos que en su momento se emitirán. Siguiente, por favor. Esos artículos son nuevos, los pueden ustedes ver ahí de color verde. Encontramos en el artículo 41 todo el tema de la protección de la identidad o de protección de datos. Respecto a los oficiales de cumplimiento, yo creo que fue algo muy atinado porque aquí señala el supuesto es cuando las autoridades judiciales o administrativas requieran la comparecencia para el desahogo de cualquier tipo de diligencia a estos oficiales de cumplimiento, estos pueden, para efectos de proteger su identidad, pueden desahogarse por los representantes legales de quienes realizan las actividades vulnerables. Yo creo que es atinado este punto de la iniciativa. En el otro artículo que se está añadiendo, el 51 bis, señala que estas dependencias de la administración pública, locales, organismos autónomos, entre otros, deben de proporcionar a la Secretaría toda la información de datos, imágenes, documentos que tengan acceso y que sea requerido para el ejercicio de sus facultades, de sus atribuciones. Finalmente, en el 51 ter, pues ahí efectivamente señalan que todos estos poderes del legislativo, judicial, dependencia, la fiscalía y todos los organismos, en su caso, que tengan información respecto nombre, fecha, lugar de nacimiento, CURP, género, sobre estos dichosos personas políticas expuestas, deben de permitir el acceso a esta información a la Secretaría de Hacienda. Siguiente, por favor. Como lo mencionaba Jorge, se está incluyendo un capítulo especial, el sexto bis, respecto de la parte muy específica de la prevención del financiamiento del terrorismo en la recepción y destino de donativos. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes bien saben que antes de lo de la reciente aprobada reforma fiscal, pues la jefa del SAT ha emitido comunicados de manera oficial en donde ha señalado que las sociedades, asociaciones, sociedades sin fines de lucro, donde reciben donativos, destinan fondos, etcétera, pues a veces son utilizados, ¿no? Sí hay, obviamente, como le llama ella, buenos, pero también está la otra parte en donde son utilizados como vehículos para el tema, además de las facturas que bien sabemos, pues para el tema de la
lavado de dinero. Entonces yo creo que tiene mucho que ver una concordancia respecto a la reforma fiscal recientemente aprobada, pues este capítulo muy específico en donde se señala que la Secretaría de Hacienda deberá aplicar medidas y proporcionales con un enfoque basado en riesgos, en donde aquellas sociedades y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, etc. Entonces, yo creo que eso es algo importante para tomar en cuenta. También se señala en el otro artículo que se está añadiendo que las asociaciones y sociedades sin fines de lucro están obligadas a cumplir con ciertas medidas, de las cuales van a ser detalladas en su momento las reglas de carácter general, pero estas con independencia, estas medidas que deberán de adoptar son con independencia de que son consideradas como actividad vulnerable, ¿no? Conforme al artículo 17 que muy atinadamente señaló Héctor. Un poquito, el siguiente artículo señala las medidas que deben de cumplir al menos con lo siguiente: el desarrollo de programas de capacitación, volvemos al tema de las capacitaciones que ya son de manera obligatoria, y difusión de información que les permita mitigar estos riesgos de ser utilizadas en actos o operaciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo, y la supervisión y monitoreo de estos actos y operaciones que lleven. Todo eso a través de reglas de carácter general. Siguiente, por favor. Respecto al tema de las multas, bien sabemos que están ahí en el artículo 53 bis. Igual, lo señalado en verde es lo que está cambiando. Se aplicará la multa. Sabemos bien que una de las multas es que tengas de cumplir con los requerimientos que en su momento te realice la Secretaría de Hacienda, pero además esto se está extendiendo se va a multar o se va a aplicar multa a proporcionar la información y documentación. O sea, si no proporcionas información, documentación, datos necesarios para el alta y registro en el sistema electrónico, no informar cualquier modificación al mismo o no realizar su baja cuando ya no realice actividades vulnerables, va a ser sujeto a multa. Entonces, es importante ahí que lo tomen en cuenta. De la siguiente fracción, que es la fracción tercera, pues ustedes saben que ha sido y es en la actual ley vigente, que ahorita quisiera ahí los comentarios tanto de Héctor o de Jorge en esta parte. Pues sabemos que en la fracción tercera, quienes incumplen la obligación de presentar en tiempo los avisos, te remite este artículo. La sanción será aplicable cuando la presentación del aviso se realiza más tardar dentro de los 30 días siguientes, en la fecha en que debe haber presentado. En caso de extemporaneidad, en caso de que la extemporaneidad exceda este plazo, es decir, de los 30 días, este artículo en la ley vigente del 53 fracción segunda dice que se aplica la sanción prevista para el caso de omisión y te remite el artículo 55. Recuerden que el artículo 55 pues es una norma imperfecta porque no trae sanción. De hecho, ahorita en la siguiente filmina lo vamos a ver. Esto de manera muy atinada en esta reforma, atinada porque pues ya vieron aquí que por este lado había algunos asuntos que a lo mejor los contribuyentes estaban ganando, ya te lo remiten al artículo 54 fracción tercera, que efectivamente el artículo 54 fracción tercera, ese sí trae de manera muy específica la sanción, y que sabemos que es de la que va de los 10,000 a los 65,000 UMAS o el 10% del valor de los actos o operaciones. Entonces, eso ya los que traíamos foco en este artículo que te mandaba uno que no era, que no tenía sanción, con esta ya se subsana esa laguna. Finalmente, también que se incumplan obligaciones que imponen los artículos, se agregan los artículos de las sociedades mercantiles. Y finalmente, también en el 54 bis dice que la Secretaría, como medida precautoria, puede determinar quienes realizan actividades vulnerables la suspensión de manera temporal de las realizaciones o actos. Adelante, por favor. Aquí nada más quiero puntualizar el artículo 58 por cuestiones de tiempo, y a lo mejor me gustaría si haber alguna pregunta, alguna intervención de Héctor o de Jorge. Cuando el infractor, ya sea el corredor público o notario, la Secretaría informará a la autoridad competente para supervisar la función, que se instaure el procedimiento de imposición de sanción respectivo. Antes no, la ley vigente
lo que te señala este artículo es que se elimina la directriz específica del cese del ejercicio de la función y la revocación de su parte. Es decir, con esta iniciativa lo que está haciendo es, te lo está mandando a que se inicie el procedimiento de imposición de sanciones. Finalmente, en la siguiente, por favor, creo que ya estamos en los transitorios, Nancy. La siguiente, Filmina. Bueno, ahí también hay la siguiente, no, en los transitorios, nada más para poder cerrar con los transitorios, Nancy, en la última. Poderles comentar que esto, como decía Jorge, pues lo traen para el día, entrada al día siguiente de su publicación, y obviamente vienen algunas excepciones. Todas las obligaciones que vimos, que las que se están añadiendo el artículo 18, así como las obligaciones de los fideicomisos, te lo están mandando al 4 de diciembre. El tema de presentar avisos en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía también te lo está mandando el 4 de diciembre del 2020, y hay un apartado de los congresos de las entidades federativas, dan un plazo de 180 días para poder hacer las reformas conducentes para la aplicación de las previsiones del artículo 58 en cuestiones de las sanciones a los notarios y corredores infractores. Listo, Jorge. Muchas gracias, Carla, Héctor. Muy buenas exposiciones, muy claras. Yo creo que para cerrar el evento, y con independencia de lo que vaya a ocurrir en el proceso legislativo, porque aparentemente, no creo que vaya a pasar que entren en vigor varias partes de la reforma el 4 de diciembre, porque pues, significaría que tendría que entrar en vigor pues, a más tardar el 3 de diciembre, lo cual se ve complicado porque en el Congreso están ocupados con otros temas, ¿no? Parecería que se va a prorrogar, no creo que más allá de inicios del año que entra, pero pues habrá que esperar, ¿no? Digo, con independencia de ello, que me gustaría nada más para cerrar el evento, ¿qué reflexiones, así de manera muy breve, nos pudieran compartir sobre las implicaciones de esta reforma y todo lo que se puede venir, o lo que mejor dicho se va a venir en materia de prevención de lavado de dinero para años futuros? A la luz de esta reforma y de lo que ustedes obviamente conozcan, ¿no? Por ser personas que están muy metidas en el medio de estos temas. Carla, no sé si Carla. Sí, gracias. Pues mira, la verdad es que de cierta manera, lo comenté ahí en la presentación, yo creo para nosotros, al menos acá en el grupo, y yo creo que a lo mejor es el mismo sentir de Héctor, el tema del compliance y poder con estas nuevas obligaciones que esta iniciativa trae al día de hoy, pues sin poner foco a las capacitaciones, a los manuales, ¿no? Tener toda una estructura en gobierno corporativo, si antes era de manera justificada, pues yo creo que con este tipo de iniciativas y reformas se nos va a venir más trabajo en estos manuales. Eso es por la parte de las obligaciones, y por la parte a lo mejor te lo dejaría para cerrar, Jorge, pero a mí lo que sí, digo, ya lo veíamos venir, el tema de esta oportunidad que te daba el artículo que te remitía a una norma que no tenía sanción. Pues bueno, la verdad es que si sabemos que traemos algunos pecaditos por ahí y estábamos sustentados en ese artículo, pues obviamente con un análisis que se debe hacer, pues considerar que esta balita de salida, pues ya no la vamos a tener con si se aprueba esta reforma. Hay que poner ojo ahí cómo andamos. Adelante. Claro. Héctor. Gracias, Carla, Jorge. Pues terminar también diciendo que yo me quedo con un sabor de boca un poco malo respecto al proyecto. En general, creo que se está desaprovechando la oportunidad para aclarar un montón de cosas, y hay otras cosas que se están incorporando que van a ser muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, el tema de las personas políticamente expuestas. Se supone que las autoridades van a elaborar un listado de personas políticamente expuestas para que los sujetos obligados lo consulten, pero pues ahí entran no solamente los funcionarios, servidores públicos a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, sino que también pues sus familiares y pues otras personas que de manera indirecta caen en la definición. Y la verdad es que no veo, yo no conozco ningún lugar del mundo donde hayan elaborado un listado como lo pretenden elaborar según esta reforma de este tipo, ¿no? Otra cuestión es que hay que tener mucho cuidado, porque ahora se dice que en esta evaluación de riesgo que se va a llevar a cabo,
tenemos que dejar documentado en el expediente cómo evaluamos ese riesgo y cuál fue el resultado de esa evaluación. Tiene que quedarse en el expediente. Y luego tenemos que estar dando seguimiento a que todas las operaciones con la persona de la que estemos hablando caigan en el perfil transaccional que tú determinaste en base a ese análisis de riesgo. Y la verdad es que lo veo también muy difícil de cumplir, sobre todo porque esto no va enfocado nada más a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas, ¿no? Y finalmente el tema de las obligaciones que se establecen en esta ley, no solo para quienes cometen actividades vulnerables, sino para todas las empresas, sociedades mercantiles, de tener que inscribir su tenencia accionaria, sus movimientos accionarios en el sistema de economía. Se establece una multa si no lo haces. Y lo más importante es que, bueno, ya desde hace algunos meses, con la entrada en vigor de la miscelánea fiscal, se está obligando fiscalmente a la gente pues a dar a conocer su tenencia accionaria, aunque el texto legal, el texto de la miscelánea no habla de tenencia accionaria, habla de cambios. El criterio de la Secretaría ha sido que tienes que darles tu tenencia accionaria y todos los cambios que hay en la misma. Y aunque no hay una sanción en la parte fiscal, pues sí te pueden cancelar tus sellos digitales, ¿no? Y eso la verdad es que no es algo que no puedes permitir. Entonces ahora le están poniendo más dientes a esa parte. En general creo que refuerza el ánimo recaudatorio que pudiera tener este tipo de instrumento legal y se desaprovecha la oportunidad de aclarar cosas que ahorita están en criterio y que la verdad dice la propia autoridad que no son vinculantes, ¿no? Esa sería mi reflexión final, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. De mi parte, un poco por lo que comentaba Carla, yo quisiera hacer dos reflexiones brevemente. Uno que tiene que ver con todos estos cambios que se van a dar a muchísimos artículos que se encuentran dentro de la ley y que a lo mejor ya fueron objeto de alguna consulta que se presentó por parte de las empresas o de los sujetos obligados ante la UIF respecto a cierta interpretación o criterio, ¿no? Al modificarse todos esos artículos, habrá que verificar si la validez de esas consultas seguirá vigente, ¿no? Derivado de estos cambios que existen en las disposiciones que se pretenden realizar a través de este proyecto de reforma. Y el segundo es, efectivamente, como lo comenta Carla, hoy por hoy, quien tenga algún incumplimiento, pues tiene una serie de beneficios que probablemente se van a eliminar en el futuro. El primero de ellos lo podría comentar, pues es ese beneficio que se prevé en el artículo 55 de la ley, que te permite que quien se corrija por una única ocasión de forma espontánea, podrá hacerse, podrá no ser sancionado por las autoridades. Al día de hoy, ese término de por una única ocasión está muy, no se sabe qué se quiere decir, ¿no? Si se refiere a un aviso, o si en un solo momento corriges varios avisos, u otras irregularidades que tengas. Lo cierto es que, bueno, yo les puedo platicar un caso, o un par de casos que llevamos en donde hicimos una corrección espontánea, por una única ocasión, y la autoridad dijo, bueno, pues sí, pero eso se debe leer en función a que pues, tu primer aviso de los 30, 40 que presentaste no llevan sanción, los demás sí, ¿no? En esos asuntos que litigamos, que tuvimos que llevar a tribunal, la verdad es que nos dio la razón el tribunal de que esa única ocasión no está limitado a un solo aviso, que se debe entender por la primera ocasión que tú te corrijas, con independencia del número de avisos que corrijas. Eso hoy se reforma para que quedará supeditado el cumplimiento o el obtener ese beneficio a lo que se dicte por parte de la autoridad mediante reglas de carácter general. Y creo que ahí puede ser que se acote de manera importante este beneficio, ¿no? Con independencia de que a lo mejor, si lo corta de forma importante la regla, el beneficio, puedas impugnar la regla por contravenir la propia ley, pero pues puede ser algo que hay que poner atención ahí y que es hoy por hoy un beneficio que se tiene y que probablemente se pueda haber limitado, ¿no? Y el otro, pues, es en temas de avisos, pues, esta indebida remisión que existe hacia los avisos presentados fuera de los 30 días del plazo original, que considera la ley como omisión, que te remite a un artículo que no prevé sanción, pues te permite hoy por hoy saber que si te corriges, pues esa multa en particular no se te va a imponer. Y en mi opinión, desde mi humilde punto de vista, no cabría la imposición de ninguna multa, ni de la de por omisión, ni la de la extemporaneidad que se prevé en el 53 y 54 de la ley. ¿Y por qué lo digo? Pues porque la tipicidad, todos sabemos que las infracciones administrativas deben aplicarse conforme al texto de la ley sin poder interpretarse por analogía o por mayoría de razón. Y si la ley te dice claramente que cuando se presenta fuera de los 30 días se considera omisión,
pues la multa que debe corresponder es la que está prevista en la ley. Y si esa ley te refiere a un artículo que no prevé sanción, pues no te pueden sancionar. Y tampoco te pueden sancionar porque es temporáneo, porque no se da la tipicidad del supuesto para esa multa, que es que la presentes el aviso de forma extemporánea, pero dentro de los 30 días, ¿no? Creo que son temas que hay que analizar, hay que reflexionar, porque eventualmente si pasan, o se pasan estas reformas, pues son huequitos que hoy se tienen que se podrían en un momento dado perder o ver limitados, y con la tendencia que se está viendo hoy por hoy en materia de prevención del lavado de dinero, en donde todo esto pinta o se ve que va a ser cada día más riguroso, más estricto, con mucho más requisitos y con mucha más verificación y seguimiento por parte de las autoridades, pues creo que es un buen timing, ¿no? Para reflexionar y ponernos en reglas si es que no lo estamos. Con esto quisiéramos cerrar el evento, agradeciendo nuevamente a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos, especialmente a nuestros expositores, y por favor estar atentos, los invitamos a estar atentos a los eventos que realizan la barra, y que pues a través de sus, como ya lo comentó Juan, a través de sus redes sociales se informan diariamente. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos.